buenas noches. Llama la atención la desaparición del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en medio de la crisis económica que está causando el coronavirus. Es entendible, seguramente tiene mucho trabajo. Desde luego tiene que rehacer por completo el presupuesto de egresos de la Federación de este año, pero no puede ser que el principal encargado de la economía y las finanzas públicas del país esté tan ausente. En cambio, del otro lado tenemos a un secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con una presencia permanente en todo tipo de temas que van más allá de las que tiene en su encargo como secretario de Relaciones Exteriores. Y para analizar este tema de presencias, ausencias en el gabinete, saludo vía remota y a sana distancia a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Leo. Mario Arregada. Mario, buenas noches. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Pues creo que te toca comenzar a ti, Mario, brevemente un primer comentario. Ok, lo hago muy breve y lo conecto con lo que hablábamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de si hay adentro del gabinete, me parece que fue Pablo el que sugirió esta idea, una división adentro del gabinete en función de las ideologías o de otras cosas. Yo me incliné a pensar que no había una división ideológica y pensándolo durante la semana creo que explica de alguna manera cómo hay ciertos secretarios más presentes y otros menos. Creo que más que la ideología lo que los separa es en un gabinete que funciona de forma más o menos piramidal, en la cual no, hasta donde yo sé, hay reuniones de gabinete en la cual todos se ponen de acuerdo en una sola cosa, si no hay un presidente, y esta es una frase que se usa mucho y creo que es cierta, que da cargos, que le importan más los encargos que los cargos, más que lo que signifique ser secretario de Hacienda, de Economía, Relaciones Exteriores, les encarga cosas a cada uno y espera los resultados. Por cierto, Mario, entre los secretarios. Por cierto, Mario, se está llevando a cabo en este momento una reunión de todo el gabinete en Palacio Nacional porque se espera, que mañana vamos a entrar oficialmente ya a la fase 3. Ok. Bueno, me da mucho gusto escuchar, porque creo que parte de esta aparente descoordinación donde hay unos muy ausentes y hay unos muy presentes estaba detrás una idea no holística de cómo administrar la comunicación estratégica. Y en ese sentido, creo que también cada uno de los secretarios ha tenido una estrategia de cómo insertarse en la vida política del presidente. Entonces hay los que son como guardianes de lo que dice en la mañanera. Hay secretarios que se ven como los que son soldados del presidente que se dedican a si el presidente dice que hay recortes, en la tarde ellos ya están haciendo los recortes. Hay otros secretarios que se dedican más bien a ser expertos en el bomberazo. Yo creo que Marcelo Ebrard es un secretario muy eficiente en atender cosas de emergencia y resolverlas con resultados más o menos correctos en un tiempo corto y seguir a lo que sigue. Desde el avión de La Paz, que viene de China con cosas para los hospitales, como los migrantes, etcétera. Y hay otras secretarías que se toman más en serio como el mandato de transformar algo que no existía en algo que exista, como por ejemplo la Secretaría del Trabajo o la Secretaría de Economía, que eran secretarías muy débiles en administraciones pasadas y que el reto es sobre todo imaginar el futuro de esas instituciones que antes estaban pues de segundo grado, y ahí es donde tratan de meter ideas y eso, y a lo mejor en ese contexto hay secretarios que quedan un poco más aislados que otros a la hora de presentar, y al final es el presidente el que decide todas las ideas que yo imagino le presentan, y con esto lo conecto con lo de Herrera. Yo creo que Herrera, el gabinete económico, digamos, en estos momentos debe estar presentando montones de ideas al interior, pero es el presidente al final de cuentas el que decide qué sale y a qué tiempos. Yo sí creo que deberían haber sido más ágiles, más rápidos en responder en términos económicos a esta crisis, y me temo que más que ver un problema ideológico en el gabinete, lo que veo es una especie de cuello de botella, o en todo caso una decisión que está en el presidente, en este esquema piramidal del que hablo, que todavía no ha decidido ir a esas medidas económicas que son las que todos estamos esperando. Denise, hace unos meses vino acá el secretario Arturo Herrera. Ustedes lo pudieron ver, de hecho. Primero lo entrevisté yo y luego nos quedamos a comentar la entrevista con ustedes. Y la verdad es que es buenísimo.
Es buenísimo Arturo Herrera. Es un gran comunicador, es un tipo inteligente, elocuente, y me parece que está desperdiciando este gobierno al que podría ser un tipo que pudiera tranquilizarnos, que nos pudiera dar información. En fin, por eso me sorprende su ausencia, Denise. Bueno, creo que la ausencia se explica por un problema de fondo. Tenemos un gobierno unipersonal, no un gabinete funcional. Arturo Herrera siempre me ha parecido un funcionario competente, articulado, razonable, cuyo corazón como economista claramente late a la izquierda, pero también ha sido muy consciente de la realidad de los mercados financieros y de las constricciones que imponen sobre México. Y sí me parece un activo desperdiciado, un activo cuya desaparición despierta muchas preguntas. ¿Le han colocado una mordaza o se la ha puesto solo? ¿Está de acuerdo con la ausencia de un paquete keynesiano de apoyo, que es lo que el mundo le está reclamando a México, no solo el sector empresarial, sino muchos otros actores en el ámbito internacional, incluido el Financial Times? El entrenamiento de Arturo Herrera como economista seguramente lo ha puesto en tiempos recientes en ruta de colisión con el presidente, un hombre de ideas fijas, como lo bautizó Jesús Silva Herzog Márquez. Más que un ideólogo, es un ideócrata. Y es interesante ver cómo hoy mismo Arturo Herrera, después de semanas de desaparición, pone un tuit en el cual escribe que estuvo en una reunión con otros secretarios de Hacienda del G20 y se pusieron de acuerdo en medidas fiscales y monetarias para reactivar la economía global. He ahí una contradicción fundamental con cosas que no se han aplicado en México. Y la 4T necesitaría usar a Arturo Herrera, desempolvarlo, sacarlo, anunciar un golpe de timón antes de que sea demasiado tarde y antes de que la obcecación del presidente acentúe y alargue la recesión que se viene en puerta. Pero, Denise, donde manda presidente obedece secretario, ¿no? Sí, el problema es que en los gobiernos funcionales, ¿qué ocurre? Hay esas reuniones regulares del gabinete donde todos están en el mismo plano, se sientan y presentan ideas, debaten entre sí, y después el presidente toma decisiones. Aquí, en lo que ha ocurrido en las escasísimas reuniones de gabinete que ha habido, y me cuentan personas que han estado ahí, el presidente da instrucciones y los demás toman nota y siguen esas instrucciones al pie de la letra, y muchas veces no saben de dónde vienen esas instrucciones o qué implicaciones tienen, pero no hay nadie realmente que se pare, le rebata al presidente, le explique las implicaciones de decisiones que han resultado contraproducentes. Por ejemplo, el insistir en que la austeridad gubernamental va a ser la fuente de financiamiento ante la crisis, y otro tipo de medidas que están desmantelando al Estado mexicano y afectando su capacidad de actuar como el Estado benefactor que se necesita en estos momentos. Entonces, no estoy de acuerdo con Mario en que Graciela Márquez está fortaleciendo a la Secretaría de Economía y eso explica su ausencia. Al contrario, yo veo a una Secretaría de Economía desdibujada, sin cartel, sin claridad de qué está haciendo, y una Graciela Márquez que simplemente debería estar entre los voceros del gobierno explicando exactamente qué se va a hacer en el ámbito económico, y es otra de las grandes ausencias en un momento en el cual se requiere de mayor colaboración, no de mayor desaparición de ella y de otros. Y hay que, desde luego, agregar al jefe de la oficina de la presidencia, a Alfonso Romo, encargado de la parte de inversiones, ¿no?, del sector privado y la relación con los empresarios. Del gabinete económico, así es. Pablo Magluf.
Sí, es verdad, el secretario está totalmente ausente, al grado que hoy Paco Calderón, el monero de Reforma, que es un auténtico genio, dibujó al secretario como si estuviera desaparecido y lo estuviera buscando alerta Amber. Y bueno, yo creo que para comprender por qué está desaparecido es importante recordar de dónde viene Herrera. Algunos de los puntos ya los mencionaron Denis y Mario, pero los reitero para confirmar la denuncia. Pero hay uno que no, y es que pues fue el sustituto de Ursúa quien renunció por diferencias irreconciliables con el proyecto del presidente, de modo que yo sospecho que el arreglo que llevó a Herrera a Hacienda era uno que exigía obediencia absoluta. López Obrador no iba a correr el riesgo de tener otro Ursúa o otro Germán Martínez por ahí, ¿no? Que no era secretario, pero bueno, sucedió más o menos lo mismo. Entonces, recordemos que el presidente valora la lealtad, como es habitual en este tipo de gobiernos, por encima de todo. Pero una cosa, a ver, Pablo, una cosa es la lealtad, otra cosa ya es pues la subordinación sin ningún tipo de poder, ¿no? Claro, Leo, pero es que, fíjate, habíamos hecho la distinción que mencionó Mario otra vez entre los dos grandes grupos al interior del gabinete, al menos frente a la crisis económica. Y a los dos grandes grupos que están en pugna. A mí sí me parece muy evidente, conociendo la historia de Herrera, que él es un keynesiano. Y si es correcta mi hipótesis de la semana pasada de que ganaron los radicales, pues Herrera quedó relegado, al menos por el momento, ya veremos después. Y el presidente desde un inicio, eso lo dijo muy bien Denis, desdibujó absolutamente a su gabinete. Sí, digamos, si les parece que Herrera lleva desaparecido un mes, bueno, Olga Sánchez Cordero lleva desaparecida 1 año y medio. ¿Y qué me dicen de Esteban Moctezuma y de la Secretaria del Bienestar? Y eso es por el estilo personal de gobernar, ¿no? Ni siquiera te sabes su nombre, caray. Exactamente. A ver, Mario, pero tú querías contestar algo de lo que dijo Denise, sí, de Graciela Márquez, y me quiero ya pasar a la otra parte, la omnipresencia de otro personaje también salido del Colegio de México, por cierto, porque aquí habemos 3 orgullosos colmexitas en la mesa, bueno, en esta transmisión. Tú querías contestar algo y luego nos vamos a Marcelo Ebrard. Mario. Ok, sí, sobre Graciela, comparto la opinión sobre Arturo. O sea, como yo no tengo dudas de su capacidad, su preparación, son elocuentes, tienen conciencia de el puesto y los deberes que tienen. Yo más bien creo que es una cosa de cómo está estructurado el gabinete, es lo que dije, y creo que Leo tiene razón, donde manda capitán, no gobierna marinero. Eso no quiere decir que yo no crea que no están presentando ideas día a día al presidente, y el presidente tiene que tomar decisiones de qué hace con esas ideas. Y también creo que el bajo perfil se debe a que no solo se trata de decirle, cuando uno es funcionario público, y esta es una respuesta a Pablo, es distinto a ser como nosotros, un agente libre que puede contestarle al poder, ¿no? Como el argumento liberal que Pablo cita constantemente. Cuando uno es funcionario público, como yo lo fui en un par de administraciones anteriores a la, de hecho, uno tiene que tomar con prudencia las decisiones que se pueden. El arte de lo posible pone limitaciones. Y en ese sentido yo creo que ellos están atrapados en una circunstancia así, y no solo porque el presidente se los imponga, sino también porque estoy seguro que Arturo Herrera tiene que considerar cómo progresa la epidemia para tomar las decisiones económicas a tiempo correctas. Y no digo que no me preocupe, que nos estamos tardando en tomar decisiones, pero a mí me preocupa sobre todo el despliegue de los programas sociales, que yo creo que si no se hacen rápido, se designa el dinero y se despliegan rápido, no van a llegar a tiempo. Hay ciertas decisiones financieras, como por ejemplo si se perdona o no las contribuciones al IMSS, que se pueden hacer más velozmente, y estoy seguro que Arturo Herrera tiene que medir ciertas cosas que nosotros no sabemos sobre la evolución de la epidemia para tomar las decisiones. Ahora, ¿por qué está más visible? Sí, es cierto, me gustaría
hubiera en la tardeada no solo la parte de salud, como lo dijimos la semana pasada, sino una parte económica, porque se nos viene. En eso sí estoy de acuerdo con todos ustedes. A ver, Denise, te toca a ti y vamos a hablar ahora de la omnipresencia de Marcelo Ebrard. A mí, tengo que decirlo, me tranquiliza porque sé que Marcelo no solamente es un político profesional, sino es un funcionario que ha demostrado a lo largo de su carrera ser bastante eficaz. Sí, estoy de acuerdo contigo. Solo un comentario ante lo que dijo Mario sobre cómo los funcionarios se enfrentan al arte de lo posible. Pues los funcionarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador se enfrentan al arte de lo imposible, que es convivir con un presidente. No, solo de lo posible más difícil, Denise. Siempre hay posibilidad. Que los contradice en público, que desmiente anuncios que hacen, que no está de acuerdo con los criterios de política económica, funcionarios en un estilo personal de gobernar, así como que el que emplea este presidente, se enfrentan cotidianamente a la humillación, al desdén, al ninguneo, a la contradicción, y hay que recordar que por ese motivo se fue Carlos Ursúa, porque él había presentado un documento ya consensado, que era el Plan Nacional de Desarrollo, que el presidente decidió... Pero, Denise, eso decía sobre... Y llegó él con su propio documento. A ver, pero Mario, ¿tú querías decir algo? Eso decía sobre López-Gatell. Sí. Mario. Y de repente López-Gatell, que antes sufrió eso que describes y que tú decías antes, hoy es el novio de México, porque el presidente así lo decidió. Entonces, ¿los denigra o no? ¿O los convierte en el novio de México? Denise, y luego que le entre Pablo a este tema y luego nos vamos con Marcelo. Sí, yo estoy de acuerdo en tu apreciación, Leo, sobre Marcelo. A mí también me inspira confianza verlo convertido en el canciller multiusos, porque me parece el funcionario más experimentado, el que tiene mayor oficio político, el que ha demostrado mayor flexibilidad. Inspira eso, confianza, de la manera en la que otros miembros del gabinete simplemente no logran hacerlo. Él está asumiendo de facto la responsabilidad de muchas otras carteras. Yo diría principalmente de la Secretaría de Gobernación, está desplazando de manera simbólica, práctica, política a Olga Sánchez Cordero. Hace anuncios, describe decisiones, es la cara pública de la operación gubernamental en muchos ámbitos. Y mientras otros se han encogido, él ha crecido. Porque no estamos frente a un incompetente o un improvisado, como es el caso de algunos otros miembros del gabinete en este gobierno, sino al contrario. Y creo que algo que señalabas al inicio, de que es el experto en bomberazos, pues claro, sabe resolver problemas a los que frecuentemente se enfrenta este gobierno, precisamente porque lleva cuántos años en la vida pública, conoce el aparato del Estado, sabe qué palancas hay que mover para que las cosas sucedan, y creo que eso le da un valor agregado muy importante dentro de un gabinete en medio de un juego de poder en el que tanto saben cómo funciona el Estado, qué reglas administrativas, constitucionales limitan su actuación, y eso creo que Ebrard sí lo sabe, y esa combinación lo hace pues el funcionario indispensable para el presidente en estos momentos. Pablo, se ha dicho supersecretario, se ha dicho vicepresidente. Yo creo que más bien quizá la figura más correcta sería una especie de primer ministro, ¿no? Exacto. Sí, sin duda es la cara más seria del gobierno. Creo que tiene dos cualidades. Primero, es muy versátil, es decir, se lleva bien con los neoliberales, con el dinero, incluso podríamos decir que es cosmopolita, ¿no? Es la izquierda más atractiva para mí, incluso. Es la única personalidad, además, que más o menos tiene contacto con el extranjero. Y ahora que México está siendo
muy duramente criticado por la prensa internacional, pues tiene sentido que esté ahí. Y la otra es que es muy institucional, Marcelo. A mí ese es mi problema y es lo que no me gusta tanto. No que la institucionalización no sea buena o que Morena no la requiera, pero creo que sería el personaje ideal para garantizar la institucionalización del obradorismo. ¿Y sabes qué otra, perdón Pablo, sabes qué otra característica tiene Marcelo? Tú hablabas de lealtad. Es muy leal. Marcelo fue hasta la muerte de su gran mentor, que fue Manuel Camacho, tremendamente leal a Manuel Camacho, y luego a López Obrador. Desde luego, pues recordemos que en 2012 él se bajó del barco para seguir a López, y yo creo que tenía posibilidades de ganar, de ser el candidato y de ganarle a Peña, pero decidió jugar a la larga. Ahora, lo que no sabemos es si esta exposición significa una forma de dedazo a la antigua. Pero te estás adelantando mucho, Pablo. No, ya sé, por eso, pero espérame, déjame decirte, o justamente todo lo contrario, que el presidente se da cuenta que Marcelo ya no va a ser leal por mucho más tiempo. Acuérdense que se vienen las elecciones intermedias el año que entra y ahí empieza el juego al 2024. Y que si Ebrard despunta y tiene ambiciones presidenciales, quizá lo quieran desgastar. Es una conjetura, es una hipótesis, especulación, pero a mí me parece que puede ser una de las dos. Y ahora, a mí lo que no me gustaría es que la cuarta transformación continuara con un personaje que le diera ecuanimidad e institucionalidad, porque garantizaría la longevidad de un régimen que no ha mostrado ser bueno. No, caray, híjole, qué hipótesis. Yo al revés, yo lo veo como sería quizá la salvación de la 4T, pero pues ahora le toca a Mario. Ya es una última ronda, así hay que ser breves, por favor, cada uno de ustedes. Empezando contigo, Mario. Gracias, Leo. Bueno, yo no sé si le quiero entrar ya a pensar si es el bueno, el candidato, el tapado. No, me imagino de regreso en los 80s. No, yo, mi interpretación es más bien que que esté bajo los reflectores en este momento tiene que ver con, uno, su habilidad para establecer prioridades; dos, entender al presidente y sus necesidades y prioridades políticas y entregarle los resultados. Y tres, tiene una habilidad comunicativa que sobresale por encima del promedio del resto del gabinete. Y entre la confianza presidencial y esa capacidad comunicativa ha encontrado un lugar. Hay temas en los que otro día discutimos. Para mí, en términos de política exterior, siento que hay que ponerle más lupa. Incluso recuerdo a la propia Denise, que hoy hablas muy bien de Marcelo, pero hace 4 meses, 5 meses que hablábamos los dos en estas cámaras sobre Marcelo, teníamos dudas en migración y en otros temas, en cómo opera sus prioridades. Yo creo que es obviamente un soldado del presidente, lo describía más así que como un maverick político. Pues no estoy seguro que ya esté listo para romper, como dice Pablo, y que López Obrador esté dudando, ni siquiera quiere entrar a ese terreno, no, pero la verdad es que creo que no es el caso, porque si algo tiene es ese otro lado de soldado, que también es señalado. Entonces, yo creo que es simplemente un asunto de buena comunicación con el jefe del presidente y saber comunicar bien. Eso no creo que lo hace de una manera un vicepresidente, o al menos en la mente de López Obrador no creo que sea así. Si fuera así, creo que ya se lo hubiera comunicado al resto del gabinete. Es más bien producto de estas otras habilidades que yo creo que tiene. Fuera de eso, yo no sé si diría que es la salvación de la 4T hacia el futuro. Tampoco, Leo, ¿cierto? Creo que falta mucho tiempo, y también creo que Marcelo es un político, y ustedes que lo recuerdan desde antes de lo que yo lo recuerdo, porque lleva siendo político ya desde casi niño, desde adolescente, desde recién salido del Colegio de México. Es un político que opera como Camacho Solís lo hacía, en grupo compacto. En vez de construir grandes coaliciones, grupos, movimientos,
es de grupo compacto y sus subsecretarios, los perfiles que tienen, hablan de esa idea de grupo compacto y lealtad también. Y yo creo que en esta cuarta transformación, si algo va a triunfar, va a ser algo parecido que compita a lo que el propio presidente construyó, que era una cosa más de movimiento social. Yo no sé, esa lógica política de grupo compacto tenga mucho futuro entre muchos de los seguidores que tendría que invitar a su propio proyecto. Pero de nuevo, ya nos estamos adelantando. Ya no estamos adelantando. Creo que quiero ver menos Marcelo y más gabinete económico, como ustedes dicen. Eso sin duda. Una última conclusión, Denise. Sí, yo creo que debería haber una mañanera económica, así como hay una ¿cómo se llama? Novela de la tarde sobre temas de salud. Creo que debería haber una sesión que involucrara al gabinete económico frente a la incertidumbre que estamos viviendo. Y un último comentario sobre Marcelo Ebrard. Esto que ustedes destacan como virtudes, el que sea soldado del presidente y que sea un político leal, es una navaja de doble filo, porque sí tiene esas características, pero precisamente esas son las que lo llevan con frecuencia a ir en contra de principios, posicionamientos que él tuvo siendo jefe de gobierno de la ciudad, donde tenía un perfil mucho más socialdemócrata, donde apoyaba la inversión privada, donde apoyó la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario, y una agenda mucho más progresista en lo social de la que tiene su jefe. Y es esa lealtad y esa disciplina frente a Andrés Manuel López Obrador la que lo ha llevado a ser un canciller en muchos ámbitos criticados, sobre todo en el tema migratorio, la manera de doblegarse ante Trump, la forma en la cual nos ha convertido en la política exterior del López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard en ya traspatio institucionalizado de Estados Unidos en el tema migratorio, en policías, la forma en la que usamos a la Guardia Nacional para detener migrantes en esta coyuntura. Entonces, creo que incluso si uno revisa la biografía de Marcelo Ebrard, hubo un punto de quiebre definitorio en esa biografía cuando él pudo haberse enfrentado a López Obrador por la candidatura presidencial, y fue cuando él no quiso apoyar la alianza de PAN-PRD en el Estado de México. Y creo que ese momento en el cual perdió los bríos y el empuje para enfrentarse a López Obrador definen qué tipo de político es, y es alguien que con frecuencia no ha tenido la fuerza personal para entrarle al ruedo y construir una fuerza política de izquierda alternativa a López Obrador. Pero lo que me molesta de esta discusión es que estamos regresando a cómo hacíamos análisis político en los 80s, se hacía en ese momento pinología, sí. Analizábamos ocurría dentro de los pinos, sí. Y quién estaba cerca del presidente y quién iba a ser el destapado, lo cual te habla de la desdemocratización del país, de una regresión yo creo que muy significativa, porque seguramente vamos a regresar a una era en la que el último candidato presidencial se ha elegido por el dedazo de Andrés Manuel López Obrador y no por una primaria abierta y competida. O sí estamos regresando en algunas cosas a los 80s, es otra hipótesis, pero ya la última palabra la va a tener hoy Pablo Magluf, que anduvo de provocador toda esta noche. ¡Qué barbaridad, Pablo! Pues es que a mí no me parece deseable que haya una continuidad de un dedazo, por supuesto, y lo señalo como denuncia, Denise. No creo que tu queja haya sido tanto al análisis, sino que hay evidencia de que en efecto la política tiene una regresión. Y en esa ecuación a mí no me gustaría ver, deja tú los 80s, regresémonos a los 30s, una suerte de maximato, cosas de esas, ¿no? Yo no quisiera ver que empezaran a poner peones para garantizar la sucesión del régimen. Eso es todo. Bueno, pues como siempre, Peña y a mí. Bueno, Peña y Mid fue eso, pero como siempre, la verdad es un placer debatir con ustedes. ¿Qué les puedo decir?
tocamos muchos temas. Me da gusto verlos, por lo menos a la distancia. Denise, te veo la semana que entra aquí con vía remota. Igual, Mario y Pablo, buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, yo voy a hacer una breve pausa y vamos a volver con un tema muy importante. Vamos a llegar al momento en que los doctores tengan que decidir a quién salvan y a quién no salvan la vida con los escasos ventiladores que hay. Es un tema ético, es un tema que vale la pena discutir, es un tema que ya está el gobierno sacando guías de bioética para tomar esas decisiones. Lo vamos a hacer con Arnoldo Kraus en un momento más.